y entender que el envejecimiento es algo normal, natural, no pagar nuestras vidas, sino que todo lo contrario, darnos oportunidades a hacer cosas distintas y a que cada año sea más positivo que el otro. Es lo que vamos a estar justamente abordando a continuación desde lo psicológico con Constanza. Psicóloga Ruth Fuentes, que nos acompaña para hablar de esta importante temática, como tú señalabas. ¿Cómo estás, Ruth? Un gusto y bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Sí, hablar siempre desde el lado emocional, desde el lado psicológico, porque efectivamente cuando vamos cumpliendo años ya cada vez se hace menos positivo el soplar las velas, ¿verdad? El empezar ya a cumplir los 40, los 50 y cada vez sentirnos más angustiados. ¿Por qué tiende a ocurrir este fenómeno en vez de todo lo contrario, sentirnos felices por la experiencia, por cada cosa linda que hemos vivido y que hemos logrado a través de nuestra vida? Bueno, yo creo que este fenómeno que nos va ocurriendo a todos está muy relacionado con las ideas que tenemos introyectadas, que se nos ha ido transmitiendo. Ya el hecho de cierta manera ir perdiendo un poco la autonomía para ciertas cosas, el hecho de que se vayan presentando enfermedades ya o dificultades, pérdida de capacidades propio de ir avanzando en la edad, nos va generando esta sensación de fragilidad, de debilidad probablemente, y esto va generando esa angustia. Todo lo que hay precisamente con las cifras, si bien una encuesta ya de hace bastante años atrás, del 2010, la enfermedad común en personas mayores respecto a salud mental es la depresión, con una prevalencia de más de un 10%. Todo lo que hay con esas señales que muchas veces normalizamos, no las vamos tomando el peso en serio, porque claro, ya, no sé, pues mi mamá, mi abuela, que no quiera compartir, bueno, es propio de la edad. ¿Qué hay con esas depresiones funcionales finalmente que caricaturizamos muchas veces algunas, por ejemplo la depresión, como la persona que a lo mejor se queda acostada todo el día, no sale, está ahí con la bolsa comiendo algo, cuando hay personas que podemos encontrarnos en la calle, son funcionales en sus trabajos, con su familia y todo, pero tienen esa depresión, ¿cómo podemos pesquisar esos primeros síntomas? Bueno, lo primero tiene que ver con conocer, ya ir adelantándonos e informándonos respecto a lo que implica esta etapa de la vida. Ya, efectivamente, como señalas tú, al ir avanzando en edad, nuestro cuerpo va cambiando, nuestro cerebro también, por lo tanto, la producción de esos neurotransmisores o químicos que mantienen un buen estado de ánimo empiezan a disminuir en su producción. Entonces, al estar informado de esto nos permite tomar medidas preventivas, ¿ya? Estar al tanto, consultar con médicos, si es necesario apoyarnos de un tratamiento farmacológico, pero principalmente desplegar estrategias no farmacológicas, que tiene que ver con mantener una adecuada salud física, ¿ya? No necesariamente significa estar inscritos en un gimnasio, ¿cierto? Pero sí mantenernos activos, ¿ya? Una caminata, tratar de mantener la socialización ya con los mismos pares, ya participar en actividades grupales, eso va a ir favoreciendo la producción de esta química y va a permitir en el fondo que la sintomatología pueda ir retrasándose o que incluso se presente de manera muy mínima, ¿ya? Y al estar en un nivel mínimo permite esta funcionalidad. Claro. Aquí hablamos también de muchas veces, como hemos ido conversando, al cumplir años, nos vamos aislando también socialmente. Nos sentimos menos capaces, por ejemplo, de atrevernos a hacer cosas que puedan ser positivas para nosotros, porque la misma sociedad nos va avejentando. Exactamente, sí. Por ejemplo, voy a dar mi caso. Yo a los 40 años decidí volver al teatro. Yo soy actriz de profesión. Y mi familia me dijo, ¿pero cómo? ¿Pero cómo se te ocurre que vas a volver a subirte a un escenario a los 40 años? 40 años. Exactamente. Nadie me apoyó. Ya. Entonces, ¿qué pasa con eso? Finalmente es la misma sociedad, la misma familia la que te va haciendo entender, entre comillas, que ya no estás en edad. Esa es la típica frase que sí, ¿no? No es que ya no estamos en edad, ya no estamos en edad. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Y qué pasa con lo psicológico también, lo que hay detrás? De que nos van efectivamente inculcando en que ya no estamos en edad para hacer cosas que perfectamente podemos hacer a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, a los 90, a la edad que queramos. Claro, o sea, pensemos que desde pequeños se nos viene siempre estimulando mantener cierta autonomía, ya desde muy pequeños, incluso se les exige a los más pequeños alcanzar ciertos niveles de autonomía que incluso podría no ser acorde a la edad. Entonces tenemos muy internalizada esta idea de ser autónomos y eso está asociado
preparado, a estar bien, a ser capaz. Entonces, evidentemente, a medida que avanzamos en edad, vamos perdiendo autonomía porque nuestras capacidades van cambiando, pero lo asociamos a fragilidad, a debilidad, y esos conceptos dan la sensación de que está mal. Entonces, evidentemente, el entorno, al ver que vamos cumpliendo edad, va haciendo mover esta información de chuta, está menos autónomo, tiene menos capacidades, no va a poder, y de cierta manera, como buscando cuidar, quizás proteger, empezamos a aislar al adulto mayor. Pero en realidad, si tuviésemos mayor información, manejáramos mejor respecto a los cambios que se van dando, podríamos tomar estas medidas preventivas y permitir que el adulto mayor siga manteniendo una autonomía acorde a su edad. Y obviamente alentarlos a que son capaces, a que pueden. Lo que hay, además, en nuestra sociedad, ya estamos hablando hasta de cuarta edad. Exactamente, sí. Y estamos envejeciendo, las estadísticas los indican, vamos a hacer una población con bastante porcentaje de adulto mayor. Lo somos ya. Además, y hay regiones que encabezan la lista, y bueno, y Concepción, el Biobío en general también, tenemos que ir como adecuándonos. ¿Qué pasa desde la vereda, desde el entorno? De facilitar ciertas cosas, porque entendemos, y lo hemos hablado acá con los especialistas desde el área de la salud física, que el cuerpo ya no va a responder de la misma manera, y es propio de, por mucho que hagamos todas las cosas que se nos indica, hay cosas que el cuerpo empieza ya a fallar en cierta medida. ¿Cómo el resto también podemos hacer, a ver, ¿cómo lo digo para no utilizar la palabra que la voy a utilizar? No, es que es fea. Es que lo he escuchado mucho en adultos mayores, que se sienten inútiles. Excepto. Es muy fea la palabra, entonces por eso como que queríamos llegar a una manera de no decirlo. ¿Cómo podemos hacer el entorno también a que sean un aporte? Porque son un aporte. Exactamente, sí. Pero entendemos también que, no sé, no le vamos a pedir que hagan las mismas cosas que hacían hace 20 años. De que el entorno adecuarnos, yo no sé, yo pienso cuando chica veía a mi abuela que se sentaba y ponía los porotos, no sé, a limpiar los porotos, a desgranar o a hacer verde. Claro que a lo mejor no iba a hacer las mismas cosas que antes, pero lo hacía en una medida más acorde a lo que estaba en su cuerpo. Sobre todo en los hijos, en los sobrinos, en el entorno familiar más joven, de que se le exige muchas veces al adulto mayor quizás que funcionen como eran antes. Sí, yo creo que justamente a nivel familiar, el nivel más micro, es donde falta poder informarnos más, ¿ya? Porque si vemos a nivel general, no sé, a nivel políticas públicas, se han desarrollado, obviamente, muchas estrategias, se han implementado estrategias, programas, bonos, ¿cierto?, que van incentivando finalmente a que el adulto mayor se pueda mantener activo, ¿ya? Sin embargo, quizás a nivel más micro, como familia, nos falta informarnos, ¿ya?, para poder permitir que el adulto mayor se mantenga activo, pero acorde a sus necesidades. Porque un paréntesis, no, es que le voy a llevar a los niños a los papás y chuta, y mamá, papá ya quiere descansar igual. Y generalmente se asocia finalmente, por ejemplo, a la adulta mayor, mujer, cuidados, exactamente, cuidadora, cuando en realidad podría desplegar muchos otros roles, ¿ya? Obviamente con una capacidad física menor a la que puede haber tenido, no sé, a los 30, a los 25, pero sigue habiendo una capacidad ahí de cumplir muchos otros roles. Entonces creo que como familia, como de manera individual quizás, ir informándonos más respecto a esta etapa para poder permitir en el fondo que nuestros adultos mayores puedan mantener esa autonomía, puedan seguir desenvolviéndose y manteniendo una autonomía acorde a la edad. Insisto, hay cosas que no van a poder hacer, pero puede haber una autonomía. La red de apoyo también es crucial. Nosotros hemos tenido aquí, Connie, en el matinal agrupaciones magníficas de cueca chora, de baile, de teatro, de mujeres. Turismo. Así es. Entonces, ¿cuál es la importancia de justamente encontrar el rumbo a nuestras vidas? Buscar personas que sean positivas y que obviamente nos sean un aporte para nuestras vidas. La misma parada también. Claro, y que tengan ganas de obviamente vincularse unas con otras. Es fundamental poder, de partida uno mismo, poder conocernos, qué nos gusta, qué nos moviliza, qué nos genera esa sensación de bienestar, para poder ir preparándonos al momento en que vayamos llegando a esa edad. Entonces, en la medida que yo me voy conociendo y sé qué cosas me gustan, puedo ir también anticipándome, ¿ya? No sé si me gustan las manualidades, si me gusta el baile, el canto, ¿cierto? Puedo ir preparándome, ir buscando información para incluirme en grupos o incluso a nivel familiar realizar actividades, ¿ya? Que permitan desplegar esos intereses que yo tengo. Ruth, ¿hay algún fenómeno psicológico que ocurra
no sé, me quedé pensando porque vi La Sustancia, esta película que está respecto al envejecimiento también y ahí netamente como a la apariencia física. Pero igual, si bien una no es tan mayor, pero igual uno de repente dice, oye, ha pasado el tiempo, como que uno se mira y dice, chuta, igual uno ya no tiene la misma piel de los 18 años. Y claro, y llegar a los 50, llegar a los 60, el verse de una manera, pero sentirse de otra. Yo lo hablo con mi mamá dice, oye, pero que mi mente no se siente de la edad que tiene. Sí. Entonces como yo no me siento vieja. Pero claro, el cuerpo ya no responde de la misma manera. ¿Qué pasa también con eso funcional del cerebro y de todo? Pero de repente, chuta, te fracturaste la cadera y no te está acompañando el cuerpo. Tenés que andar con bastón. Y yo conozco muchas personas mayores que no les gusta hacer eso del bastón. Oye, tienen que entrar en silla de ruedas. ¿Cómo voy a entrar en silla de ruedas? Y chuta, apenas se ponen las patas en buen chileno. Sí. Y tienen que hacerlo. ¿Qué pasa con un fenómeno? No sé si existe algo relacionado a eso de que te genere frustración, de que te genere, no sé, hasta un tipo de depresión por no querer hacer lo que tu mente quiere hacer y que el cuerpo ya no te esté acompañando. Claro. Bueno, como lo mencionaba hace un momento, esta idea de autonomía, casi como de ser súper suficientes, claramente nos juega en contra cuando llegamos a esta edad, porque tenemos muy arraigada esta idea de que tenemos que ser capaces, de que pedir ayuda prácticamente es de personas débiles. Entonces, finalmente, cuando llegamos a esta edad es necesario y tenemos que aprender a pedir ayuda, y es algo que nos cuesta mucho porque está asociado a una idea como de que está mal, de que no somos suficientes, de que no podemos. Exactamente. Entonces, el tener conciencia de que nuestro cuerpo va a ir cambiando, uno, nos puede permitir prevenir, no sé, tratar de mantenerlos más activos, cuidar nuestra salud, realizar cierta actividad física, ¿cierto? Realizar actividades recreativas que permitan, ¿cierto?, que nuestro cerebro se mantenga activo, que nuestras funciones ejecutivas estén ahí en un buen nivel, pero claro, finalmente esta idea que viene arraigada desde muchos años, ya, de que finalmente el perder cierta autonomía es signo de debilidad. ¿Ya? Y la idea, yo creo que es como sociedad también entender que ser débiles ya no es algo negativo, al contrario, nos permite y nos da la oportunidad de justamente recurrir a nuestra red de apoyo. Totalmente. Ahora bien, cuando efectivamente esto sobrepasa los límites de nuestra cabeza y ya no nos sentimos bien, ya queremos aislarnos, queremos aislarnos efectivamente. ¿Cuál es la importancia de la ayuda psicológica en estos casos? Cuando realmente nuestra vida ya pierde el sentido, el síndrome del nido vacío, nuestros hijos ya no están con nosotros 24/7 como antes, como siempre estuvieron, ya nos sentimos solos, solas, ya nuestro círculo de apoyo muchas veces hay gente que ha muerto, etcétera, y simplemente nos sobrepasa la pena, la angustia. ¿Cuál es la importancia de tener el apoyo psicológico? Bueno, es relevante. Pensemos que ya el hecho de ir cumpliendo más edad va a ir implicando un cambio en la producción de la química cerebral, y el aislarnos, el estar solo también es un predictor, ya es un factor de riesgo para generar depresión. Entonces, llegar a ese punto, si estamos informados, a lo mejor de manera autónoma, ya, o de cierta manera espontánea, vamos a decir, ya, a lo mejor requiero apoyo, ya. Si no ocurre eso, el entorno, la idea es que nos motive, nos movilice a buscar ese apoyo, porque efectivamente necesitamos probablemente a alguien que nos guíe a reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestros intereses, ya, que nos permita reconocer también nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras fortalezas, para poder buscar actividades que nos permitan volver a reintegrarnos socialmente. Entonces, el apoyo ahí psicológico es fundamental, ya sea que lo busquemos de manera espontánea o que probablemente nos puedan ir guiando a buscar esto como un apoyo, ya no verlo como algo negativo, porque además nuestra sociedad trae una idea muy negativa respecto a lo que es el proceso psicológico, las consultas psiquiátricas. Entonces, poder verlo como una red de apoyo más, el proceso psicológico. Y llegando a ese punto, porque claro, o sea, yo creo que hasta antes de la pandemia era que vaya a terapia y que vaya al loquero. Así como súper estigmatizado todo el tema de la salud mental, y a buena hora, de las pocas cosas positivas que nos dejó la pandemia, fue que le puso en valor la salud mental. Hablamos sin temores, es decir, oye, ¿sabes qué? Sufro de ansiedad, sufro de depresión, tengo algún trastorno de bipolaridad, o no sé, o esquizofrenia, y hablarlo abiertamente, pensando también en una generación que fue criada de otra manera.
Lo señalábamos, por ejemplo, en el tema de la salud sexual, que ya vamos a estar hablando también desde la parte femenina, lo hablamos desde lo masculino. Personas que ahora tienen 65 años, 70 años, hoy hace 50, 60 años atrás, no se hablaba de salud sexual, No. menos hablaba de salud mental. De hecho, hay un meme de Arnold cuando el papá de Helga le dice, oye, yo nunca fui al psicólogo y estoy súper bien. Y ella le dice como, sí, súper bien. O sea, todos esos traumas y esas trabas que se van teniendo en la vida por no haber accedido a orientación, a terapia. Pero no es tarde. Siempre se puede, de igual manera, llegar a una terapia, llegar a buscar ese equilibrio en la vida que finalmente, ¿para qué estamos en este mundo si no estar tranquilo Para y venir a ser felices? felices, Sí, para pues estar puede con sonar la muy vida. cliché, pero ¿para qué vamos a venir a sufrir? Bueno, como mencionas, efectivamente, después de la pandemia se empezó a hablar mucho más. Ya, de hecho, hay una gran demanda de salud mental posterior a la pandemia. Pero generalmente se habla más en grupos más jóvenes. Ya ha costado mucho que los adultos mayores puedan integrar esta idea de que es necesario. Sigue estando esta idea arraigada de que es para los locos, que no se necesita, que yo crecí sin psicólogo y mírame todo lo que logré. Entonces, claro, todavía cuesta mucho que el adulto mayor pueda cambiar esa idea. Entonces, si bien hay más acceso o se habla mucho más, todavía falta quizás educar socialmente para que esta información vaya llegando también a estos grupos de tercera y cuarta edad, para poder entender que finalmente es un apoyo, es necesario, así como, no sé, a lo mejor me hago el control porque tengo diabetes, porque tengo hipertensión, también tengo que hacerme un control asociado a nuestra salud mental. Así es, la invitación extendida entonces para que Sí. la gente pueda comprender que la salud mental es crucial y el poder hablar, el poder expresar lo que nos pasa es parte de la vida también, así que a buscar el especialista que justamente nos pueda guiar y nos pueda acompañar en procesos probablemente que están siendo complejos para nosotros. ¿Alguna recomendación final para aquellos que nos están viendo a esta hora de la mañana? Bueno, principalmente tratar de prevenir. Antes de llegar ya a esa edad donde nuestras capacidades físicas y mentales van cambiando, ir preparándonos, mantener una vida saludable físicamente, mantener nuestro cerebro también en trabajo continuo, practicar actividades, no sé, sopa de letras, gimnasia cerebral también, ahí hoy día se habla mucho, ¿cierto? Para justamente ir un poco más preparados hacia esa instancia, ¿ya? Verbalizar lo que sentimos, ¿ya? Somos una sociedad que normaliza mucho la sintomatología ansiosa y depresiva. Estamos acostumbrados ya a estar con ese sudor, esa agitación, esas palpitaciones, ¿cierto? Sabor a la vida. Claro. Y finalmente, cuando llegamos a un proceso terapéutico o se hace una derivación con un especialista psiquiatra, por ejemplo, se acompaña a un tratamiento farmacológico, las personas dicen, oye, nunca me había sentido así, o sea, estaba acostumbrada a andar con esa sensación de apuro, de todo pendiente, que mi cerebro no está en calma, que no se concentra. Entonces, finalmente, estar al tanto de esto me va a permitir verbalizar cuando estoy sintiendo esto, cuando siento que ya no puedo, ¿ya? Y desde ahí, obviamente, nuestra red de apoyo, poder brindarnos ese sostén, ese apoyo para poder seguir funcionando de manera sincrónica, como decías, esto de estar bien, sentirnos alegres, sentirnos contentos. Hay momentos en la vida que obviamente va a acompañarnos la tristeza, ¿cierto? Pero que no sea un constante, sino que poder apuntar a ese bienestar, apuntar a esa salud mental. Lo que esperamos, obviamente, y que buscamos generar esa clic con estas conversaciones. Ruth, un gusto que nos hayas podido acompañar. Muchas gracias, un gusto también para mí. Siempre es bueno tener diversos especialistas que van acompañando nuestras temáticas tan importantes de salud. Así que de esta manera nos vamos a una nueva pausa. Pausa, rapidito, cortita. A la vuelta, todo lo que pasa también con la salud sexual en mujeres. Lo hablamos con los hombres, qué pasa con las mujeres, qué hay también con todos esos cambios. Vuelta a esta pausa y comentamos eso.